Amén. Amado papá, te damos gracias por lo que tú traes para tus amados hijos. Gracias, papá, que sea este mensaje para el corazón dispuesto de tus hijos, papá, que sea toda tu enseñanza basada bajo tu palabra, papá, no conforme a nuestro pensamiento, sino a tu dirección y a tu guía. Toma control todo el tiempo de lo que tú tienes para dar, papá. Toma control, Espíritu Santo, de cada uno de nosotros, porque hemos venido con un corazón dispuestos a recibir, papá, a recibir tu palabra y a seguir creciendo en lo que tú tienes para nosotros, tus amados hijos. Gracias, en el nombre de Jesús decimos amén, amén. Muy bien, hermano, ¿cuántos estamos gozosos? Amén. Hemos estado viendo que todo el tiempo debemos disfrutar de lo que tenemos, ¿verdad? ¿Qué tenemos? La maravillosa vida de Dios en nosotros. Todos los días tiene que ser un día de júbilo, de alegría, de nuestro corazón desbordando de lo que somos y de lo que tenemos, ¿verdad? Y hemos estado viendo que cuán importante es para nosotros disfrutar de esto, es reconocer cuál es nuestra identidad, ¿verdad? ¿Y cuál dijimos que era nuestra identidad? Que somos hijos, somos hijas de Dios, y como tales hemos permitido y seguimos permitiendo cada vez más que sea su palabra a través de nosotros, ¿verdad? ¿Cómo? Renovando nuestra manera de pensar, renovando nuestro entendimiento bajo su palabra, porque cada vez vemos más claro que somos hijos, y como hijos tenemos que nos pertenece la herencia que Él nos ha dado, ¿verdad? Estuvimos viendo el día viernes, 2 de Corintios 5:17. Estuvimos recordando que dice 2 de Corintios 5:17, que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Entonces ahora ya sabemos que somos nueva criatura, ¿verdad? Que ya no nos mueve el antiguo yo, y su palabra nos transforma, porque dice que las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Entonces estuvimos viendo de que ya no puede afectarme lo que yo haya vivido antes de haber recibido a Jesús en mi vida, ¿verdad? Ya nadie puede venir a atormentarme, a decirme lo que en alguna vez en el pasado yo pude haber sido. ¿Por qué? Porque ahora somos nueva criatura. Con Cristo todas las cosas son hechas nuevas, dice, ¿no? Y recordamos que cuando Cristo se fue a la cruz, Él se murió y se llevó todos nuestros pecados, todas nuestras enfermedades, todos nuestros males. Y cuando nosotros decidimos recibirlo en nuestro corazón, morimos con Él, ¿verdad? Gálatas 2:20, ¿qué nos decía? Que ya no vivo yo, ¿verdad? Sino que Cristo vive en mí, y todo lo que vivimos, lo vivimos basado en la fe del Hijo. Entonces, ahí recordamos, Cristo murió, nosotros morimos. Cristo resucitó, nosotros hemos resucitado. ¿Cómo qué? Como nueva criatura. Entonces, el mensaje que hemos estado viendo es, ahora, en base a lo que ya sabemos, cuánto hemos crecido en Cristo Jesús. ¿Cómo podemos saber si hemos crecido? Miramos cómo hemos sido un año atrás, cómo hemos sido 5 años atrás, 10 años atrás. ¿Hemos sido transformados o no? ¿Hemos cambiado o no? Entonces, Cristo, gracias a conocer a Cristo en nuestras vidas, nos ha llevado a esos cambios. Que si no hubiéramos conocido a Cristo, quizá muchos estaríamos en lo mismo, ¿verdad? Caminando en los mismos errores, pensando en las mismas cosas, actuando de la misma manera, que de seguro todavía hay cosas que nos quedan, ¿no? Cosas que todavía nos faltan seguir transformando en nuestra vida, que nos faltan seguir cambiando, pero es porque le tenemos que dedicar más tiempo a la palabra.
que a veces nos cuesta dedicar más tiempo a la palabra, ¿no? A veces nos quedamos con la enseñanza del miércoles, del viernes, del domingo o lo que escuchamos, pero a veces nos cuesta tener un hábito de repasar y recordar lo que dice su palabra para nosotros. Pero cada vez que tenemos ese tiempo de comunión con Papá Dios, íntimamente en oración, y ese tiempo de ir a su palabra, y con un solo versículo, como estábamos diciendo, como hemos visto estas veces detalladas, ¿no? Gálatas, 2 de Corintios, donde nos habla que hay que meditar ahí. Mire, cuántas cosas hemos visto que antes no lo veíamos de esa manera. ¿Se acuerdan que muchas veces en las iglesias les decía, uno dice, ¿quién vive? Y todos dicen, Cristo. Pero muchas veces lo decíamos o lo decimos porque es una costumbre, es una respuesta, ¿no? ¿Cómo te llamas, Rosario? ¿Cómo te llamas, Luis? Pero, ¿qué es ese Luis? ¿Qué es esa Rosario? Entonces, ¿quién vive? Cristo. Cristo vive en ti. ¿Cristo realmente te ha transformado? ¿Cómo sé que Cristo vive en mí? Porque se manifiesta a través de mí. ¿Cómo? Porque ya no siento incomodidad por las acciones de algún hermano o alguna hermana, o no me estoy enfocando en los problemas que sean más grandes en mi vida de lo que sé que Cristo tiene para mi vida, ¿verdad? Entonces ahí nos vamos dando cuenta de cuánto realmente Cristo nos ha cambiado, nos ha transformado, cuánto estamos creciendo realmente en Cristo. Entonces ahora yo les quiero recordar, ver cuánto hemos crecido en Cristo con lo que antes hemos estado viendo. Recuerdan que hemos dicho que es muy importante ser guiados por el Espíritu Santo. Es muy importante cómo saber si estoy dejando que el Espíritu Santo guíe mi vida, ¿verdad? Y sabemos que el hombre, por naturaleza, es un espíritu, tiene un alma y habita en un cuerpo, ¿verdad? Y esto se compone de dos partes. Que el hombre tiene un hombre interior y tiene un hombre exterior. Y la parte interior del hombre, ¿a qué nos estamos basando? Cuando hablamos del espíritu, es algo interno que debe ser el punto principal de caminar en nuestra vida con Cristo. El que nos dirige, el que nos guía, el que nos cambia, el que nos transforma. Por eso quiero que vayamos a 2 de Corintios 4:16. Si nuestro hombre interior es un espíritu, en 2 de Corintios 4:16 dice, por lo tanto, no desmayemos antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando. ¿Por qué? Porque dice que el interior, o sea, nuestro hombre interior, no obstante, se renueva de día en día. Entonces, cuando nuestro hombre natural, físico, se desgasta, porque es normal, somos de carne y hueso, y todo el día que vivimos vamos creciendo, vamos madurando, va transformando nuestro cuerpo, se va a cansar físicamente, ¿verdad? Se va a cansar. Pero cuando estamos enfocados en que el Espíritu Santo habita en nosotros, dice, el interior, no obstante, ¿qué pasa? Se renueva. ¿Una vez cada 5 años? No, dice, de día en día. Entonces, cuando recordamos que nuestro Espíritu Santo es renovado de día en día, si yo no sé, si yo no conozco esto, voy a dejar que mi cuerpo se debilite más y más. Y a veces dejamos que eso pase, hermanos, ¿verdad? A veces dejamos que el dolor sea más grande en nuestro cuerpo que saber quiénes somos en Cristo Jesús. A veces dejamos que la enfermedad sea más grande en nosotros que recordar que ya somos sanos en Cristo Jesús. O dejamos que las circunstancias, el problema,
sea más grande y absorba nuestra vida, a recordar que Él tiene control y que mayor somos en Él que los que están en el mundo, ¿verdad? Entonces, debemos recordar todo el tiempo que nuestro espíritu se renueva día a día. Él nos fortalece, Él nos recuerda quiénes somos. ¿Y qué hemos visto para que Él nos renueve día a día? Para estar cada día en más comunión, más intimidad con el Espíritu Santo. ¿Qué hemos visto en todo este tiempo que debemos de hacer? Alimentarnos con su palabra. Y hay una comunión muy especial en la que nosotros tenemos que hacer. Hay una oración muy especial en la que nosotros tenemos que hacer para que este espíritu sea renovado día tras día, ¿verdad? ¿Y qué cosa era eso que tenemos que hacer? ¿Se acuerdan? Orar en lenguas. ¿Por qué? Porque cuando oramos en lenguas, ¿qué es lo que sucede? Se edifica nuestro espíritu, ¿no? ¿Para beneficio de los demás? Primero para nosotros mismos. Entonces, qué diferente ahora ver cuál es el propósito, el beneficio, en el cual todo el tiempo se dice, hermano, te conviene orar en lenguas. Hermano, te conviene anhelar el que puedas orar en lenguas, porque te edifica tu espíritu, ¿verdad? Y podemos verlo incluso en 1 Corintios 14:2 y el 4, ¿no? 1 Corintios 14:2. ¿Alguien lo puede leer? 1 Corintios 14:2. Porque el que habla lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque con el Espíritu habla misterios. Amén. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres. Entonces, no es que tienes que orar en lenguas para que tu hermano, tu amigo, tu vecino o alguien más de la congregación sea edificada, ¿no? Porque dice que no hablamos a los hombres, sino ¿a quién? A Dios. ¿Por qué? Porque nadie entiende lo que decimos. Ese orar, esa intimidad que tenemos con Dios, solo Él nos va a entender. Solo va a ser su perfecta voluntad de Él hacia nosotros. Porque el Espíritu Santo dice, habla misterios. Entonces, como dijimos la semana pasada, ¿no? Cuando ocurre un problema o cuando hay una situación muy grave y no sabemos cómo dirigir la oración, a veces le ha pasado a ustedes que están caminando y sienten una carga, una molestia, algo interno, pero no saben qué sucede, no saben qué pasa, por qué tienen esa sensación, ¿verdad? Entonces, una de dos. Oramos para saber y entender qué es lo que sucede, o simplemente oramos para poder calmar esa inquietud que hay en nosotros. Porque la comunión que tenemos con Dios y oramos en lenguas, Él nos va a ayudar a poder aplacar ese momento. Ora en lenguas, sí, papá Dios, gracias. Entonces estoy orando en lenguas y si el Espíritu Santo lo desea, voy a poder entender lo que está pasando, ¿verdad? Y tú sientes y te da una palabra o el nombre de alguien, entonces tú con mayor seguridad, ¿no? Y una vez me levanté en la madrugada, el Espíritu Santo me levantó y vi una imagen, algo así, que se iba de la casa de mi mamá, del pasadizo y entraba al cuarto de mi mamá. Y yo sabía que era por ella. Entonces me puse a orar con mayor razón. No sé qué pasó, no sé qué tenía, pero sabía que tenía fuertemente que orar por ella. Y oraba y oraba y oraba y oraba en lenguas. ¿Hasta qué? Hasta que uno siente paz. Es donde el Espíritu Santo te dice, sí, estás bien, estás siendo guiado. Y ha habido otras veces en que he estado caminando, viajando en el bus y siento una necesidad fuerte por orar y no sé qué es lo que pasa. Y a veces uno se inquieta, ¿no? Y quiere saber, ¿qué pasa? ¿Qué pasa, Espíritu Santo? Dime. Ay, recuerdo. No importa si yo sé o no sé, pero tengo que orar, cederme a orar. Y me pongo a orar hasta que siento paz. ¿Por qué? Porque dice que el Espíritu Santo habla misterios. Y a veces hay cosas que no necesitamos entender.
Simplemente debemos disponer a lo que el Espíritu Santo quiere hacer en nosotros. Y de esa manera permitimos que Él nos siga edificando, que nos siga renovando día tras día. Por eso que en 1 Corintios 14:4 dice: el que habla en lenguas extrañas, a sí mismo se edifica, pero el que profetiza, edifica a la iglesia, ¿verdad? Entonces, oramos en lenguas, hermanos, anhelamos orar en lenguas si es que no sabemos, para edificar nuestro propio espíritu, para edificar nuestro entendimiento de la palabra, porque dice que Él va a sacar de lo más interior que nosotros tenemos lo que no conocemos. Es por eso que uno dice: yo tengo un instinto de ¿qué pasa si yo conecto esto? ¿Qué pasa si yo saco esto? ¿Qué pasa si yo desarmo esto? Es porque el Espíritu Santo te está guiando a cómo debes hacer, a cómo debes reaccionar. Incluso dice: pero el que profetiza edifica la iglesia. Aquí hay un punto que yo quiero tocar, hermanos, que quiero que recuerden y que sepan que el que profetizar no solo viene de un profeta. Todos podemos profetizar. ¿Qué es el profetizar? Es declarar la palabra que ya está escrita. Yo declaro sobre mis hijos que van a ser predicadores, que van a ser grandes hombres de Dios. Y como tal, se va a dar porque yo lo estoy profetizando. Y ahora no solamente lo voy a hablar, sino que también tengo que instruirlos. Y muchas veces hemos de repente recibido palabras proféticas de hombres de Dios que han estado acá y te han dicho cosas que en tu vida tienen mucho de cierto, ¿verdad? Pero tenemos que recordar que esas palabras que vienen de un profeta es para confirmar lo que ya está en ti. Es para recordarte lo que ya Dios ha puesto en ti. Solo que a veces, para que tú sepas que realmente es Dios quien está dirigiendo, te va a decir algo más. Como hemos visto, te dice hora, te dice lugar, te dice nombres de repente, ¿no? Pero eso es solo para confirmar que realmente es Dios hablando a través de él, pero lo que te va a profetizar, lo que te va a decir, es porque va a confirmar lo que tú ya tienes. No es algo que va a venir, hermanos, ¿eh? A veces nos confundimos y pensamos que el que nos profetiza nos dice: sí, porque tú vas a tener una gran casa, qué sé yo, de 4 pisos. Ya, entonces estoy anhelando mi casa, ¿verdad? Porque alguien me dijo. Pero no, lo que él te dice es para confirmar lo que ya está en ti, porque tú ya tienes planes de haber construido una casa, o ya tienes un lugar, y a veces uno piensa que nos va a costar mucho sacrificio. Pero como ya tienes el terreno y el lugar, lo que te hace el profeta es recordarte que estás haciendo bien y que incluso no va a quedar ahí, sino que te añade algo más, ¿no? Que de repente va a ser de 3 pisos, de 4 pisos, para misioneros, qué sé yo. Pero está confirmando lo que ya está en tu corazón, el anhelo que tú tienes. Entonces, y todos tenemos anhelos en nuestro corazón. Profetizamos en base a la palabra. Nadie se va a ir fuera de la palabra. Entonces, ahí también nos ayuda el orar en lenguas, nos edificamos, incluso el mismo Espíritu Santo es el quien nos habla a nosotros. Y uno está decaído y está mal porque hay un problema de por medio, hay una crisis económica, pero el Espíritu Santo te recuerda que dice su palabra, que Él es mi pastor y nada me faltará, ¿verdad? Entonces yo voy sobre eso. Él es mi pastor y nada me faltará. Y mi Espíritu Santo me recuerda en ese momento de crisis. Él es mi proveedor, Él es mi papá, Él es mi guía, Él es mi guarda. Entonces, todo lo que venga de grandes hombres o mujeres que son ministros del Señor, no va a ser algo fuera de este mundo. Todo va a ser en base a su palabra, de su propósito. ¿Para qué? Para recordarnos lo que en algún momento habíamos dejado de lado, ¿no? Porque a veces nos distraemos. Mi hija me decía la semana pasada: mamá, en Perú esta situación está cada vez de mal en peor, porque hay extorsionadores, hay muerte, hay robos, el presidente, las autoridades que nos ponen. Entonces, ¿dónde estamos, no? Pero yo le decía: hey, hija, mayor es el que está en ti que el que está en el mundo.
Entonces, sí, mamá, sí tienes razón. Entonces, en esa situación hay que salir lo que está dentro de nosotros, que es su palabra, que nos va a dar fortaleza. Entonces, por eso es importante todo el tiempo repasar su palabra. Y como le dije, hay otro versículo que siempre decimos, ¿verdad? Yo y mi casa serviremos a Jehová. Yo y mi casa. ¿Y cómo vimos ese yo y mi casa? ¿Por quién empieza, amados hermanos? Por nosotros. Y muchas veces uno dice, no, yo y mi casa, entonces voy a llevar a todos mis hijos a la iglesia. Y tienen que ir a la fuerza, como sea, ¿no? Hasta incluso por ahí he escuchado algunos que dicen, así enferma, que te falte un pie, que te falte un brazo, irás a la iglesia, pero vas a llegar a la iglesia. Pero no debemos hablar de esa forma, ¿no? Sino que dice, yo y mi casa, entonces nos edificamos, ¿quién primero? Nosotros mismos. Yo me edifico, yo me lleno de palabra, yo me fortalezco y cuando estoy fortalecida, llena de palabra como tal, voy a dar ese mensaje a la casa. Y cuando doy ese mensaje, mis hijos van a poder ir conmigo a servir a Dios. En la manera que Dios llame a su corazón, ¿verdad? Pero entonces ahí está, yo en mi casa comienzo yo. Si yo no estoy establecida, si yo no estoy cimentada, si en mí no está la base, no voy a poder dar base a otras personas. Pero qué importante es analizar, meditar lo que su palabra dice. Y que a veces no lo habíamos visto de esa manera, ¿verdad? Entonces, estamos viendo de que el hombre es un espíritu, tiene un alma y habita en un cuerpo, ¿verdad? Y hay un hombre interior, que es el Espíritu Santo en nosotros, y también hay un hombre exterior, ¿verdad? ¿Y cuál sería ese hombre exterior? Cuando hablamos del cuerpo físico y del alma, que son nuestras emociones, lo que llenamos a nuestra mente, a nuestro entendimiento. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer para que nuestro espíritu avance de acuerdo a la palabra? Tenemos que transformar nuestra manera de pensar. Tenemos que transformar que nuestro cuerpo se alinee al Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, para ver cómo o qué es lo que dice Dios en su palabra para transformar nuestra alma, quiero que vayamos a Romanos 12:2. Romanos 12:2, ¿qué es lo que nos dice, amados hermanos? Romanos 12:2. A ver, ¿quién lo tiene? ¿Quién lo puede leer, por favor? Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo, sino conformaos por medio de la revelación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén. ¿Cuál es la voluntad de Dios para nosotros? ¿Cómo es? Es agradable y perfecta. Entonces, si es agradable y perfecta, ¿por qué estamos nosotros enfocándonos más en las cosas negativas o en las cosas malas que nos pasan? Dice, no os conforméis a este siglo, o no conforméis a este mundo, o a la situación que estamos, a lo que vivimos, a lo que nos pasa, sino transformaos por medio de ¿qué? De la renovación de nuestro entendimiento. ¿Y cuál es la renovación de nuestro entendimiento, hermanos? La palabra de Dios. La renovación de nuestro entendimiento siempre va a estar basada a la palabra de Dios. Para que comprobéis que de la buena voluntad de Dios siempre va a ser agradable y perfecta. Yo ayer, por ejemplo, hablaba, porque ayer estuve en la casa de mis papás y estaba ahí el cuñado de mi mamá.
y él trabaja en una línea de transportes en el distrito de Comas. Y justo recibí una noticia de que ayer en la madrugada habían asesinado a un chofer y habían herido al cobrador de la línea donde él trabaja, ¿no? Entonces él decía, entonces uno no está libre, dice, ¿no? Cualquier cosa nos puede pasar, de repente mañana soy yo, decía él. Y yo, ¿what? ¿Cómo, tío? ¿Cómo que mañana es usted? No. ¿Que usted quiere irse mañana? Le decía. No, pero no es la voluntad de Dios. No es la voluntad de Dios. Se dice que su voluntad es agradable y perfecta. Él no va a querer que usted muera mañana, ¿no? Pero porque él no conoce la palabra de Dios. Conoce a Dios. Muchos conocen a Dios, ¿verdad? Católicos, budistas, hasta los que son ateos tienen que conocer de Dios para saber que no están de acuerdo con su palabra o con lo que dice. Pero todos conocen a Dios, pero pocos tienen a Dios en su vida. Entonces yo le animaba y le decía, tío, tú tienes que recibir al Señor en tu corazón, tienes que saber lo que Él tiene para ti. Ah, sí, sobrina, pero no, pues se ponía a pensar, a meditar en que Él mañana podía estar muerto de repente por estas cosas. Pero cuando uno desconoce su palabra y no renueva, se va a quedar con esa información. Se va a quedar con esa información, ¿no? Entonces él solamente me miraba, me escuchaba y se quedaba pensando, de repente con las ganas de decirme qué más, ¿no? Pero a lo que yo le iba diciendo, él ponía un límite. Entonces cuando uno pone un límite a las cosas de Dios, no puedes presionar, no puedes manipular a esa persona. Uno solo tiene que aceptar lo que Dios tiene para su vida. Y si Él dice, no, a mí me va a pasar mañana porque yo trabajo en esa línea de transporte, y me va a pasar a mí, porque Él incluso dice que un día también uno de sus compañeros falleció y Él estaba el tercero en la fila porque llegó tarde. Si hubiera llegado antes, hubiera sido el primero y de repente hubiera sido yo, dice. Pero yo estaba el tercero. Como llegué tarde, me retrasé un poco y el primero que llegó, a ellos lo atacaron. Contra ellos fueron, ¿no? Entonces ya está con ese temor, con esa idea. Tío, ten cuidado, le digo, ten cuidado de lo que piensas. Ten cuidado, porque la voluntad de Dios siempre va a ser buena, ¿no? Y le recordaba Juan 10:10, ¿qué dice Juan 10:10? Que el ladrón vino para matar, robar y destruir, pero Dios vino para darnos vida y vida eterna, ¿no? Entonces, cuando no sabemos eso, esa es una base principal, amados hermanos, que no podemos decir, no, Dios me quitó la vida, entonces estaríamos en contra de lo que su palabra dice, ¿verdad? Pero a veces nos olvidamos de ese versículo, que el ladrón es el que viene para matar, robar y destruir. Entonces nada nos puede hacer daño, hermanos. Nada puede ir contra nosotros porque somos hijos e hijas de Dios y tenemos lo mejor que es Él. Su vida y vida en abundancia. Agradable y perfecta es la voluntad de Dios, ¿verdad? Entonces eso es una parte más de cuando vamos sabiendo cuál es nuestra identidad en Cristo. Entonces ahí nos vamos dando cuenta que siempre que hay un problema, lo primero que salta, no, su voluntad de Dios es perfecta, su voluntad de Dios es buena, Él quiere que esté bien, que esté sana, que esté acorde a como es Él, porque dice que somos imagen y semejanza de Dios. Y si somos imagen y semejanza de Dios, ¿cómo debemos caminar en esta tierra? Como Él, como Cristo, no solamente en sanidad perfecta, sino también demostrando cómo era Él en la tierra. De igual manera tenemos que nosotros caminar, ¿verdad? Haciendo bien, dando palabras de vida y bendición a la gente, y sobre todo se va a ver en nosotros mismos. Ya cuando renovamos nuestro entendimiento, nuestra manera de ser, dice, ya no vamos a pensar egoístamente. El egoísmo ya no va a ser más grande en nosotros, porque como hemos visto también nacimos así, ¿verdad? Nacimos a veces egoístas, crecimos egoístas, porque es lo primero que absorbimos. Cuando Adán y Eva pecaron, vinimos con ese pecado original, de ser egoístas, de ser rencorosos, de ser orgullosos.
Pero cuando hemos recibido a Jesús, eso ha muerto. Y cada vez no es que ya recibí al Señor y ya no va a haber más egoísmo en mí. No, ya no va a haber más orgullo en mí. No, eso va a cambiar conforme a renovemos nuestra manera de ver las cosas. Conforme a renovemos nuestro entendimiento, pero ¿en base a qué? En base a su palabra. Entonces acá nuevamente podemos ir otra vez a 1 Corintios 14, ¿verdad? A 1 Corintios 14, que dice: porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Repito, 1 Corintios 14 dice: porque si yo oro en lengua desconocida, o sea, oro en lenguas, mi espíritu ora. Yo no voy a orar yo con mi entendimiento, porque a veces cuando nosotros, no está mal orar en nuestro entendimiento, ¿verdad? Pero hay un momento en que ya no sabemos qué decir, o si no nos damos cuenta empezamos a soltar palabras ya negativas. Empezamos a orar, sí, Señor, porque si yo hago esto y me puede pasar aquello, entonces no nos damos cuenta y estamos trayendo la negatividad en lugar de orar en su perfecta voluntad. Por eso que debemos orar de las dos maneras. Una con el entendimiento, hasta que hayamos soltado todas las palabras de bendición que tenemos, y cuando ya no tenemos más palabras, orar en lenguas, que Él va a saber cómo podemos seguir siendo fortalecidos en ese tema. Por eso dice que mi entendimiento va a quedar sin fruto. Ya no voy a decir lo que pienso, ya no voy a decir lo que creo, sino que oro en lenguas y voy a orar conforme a la voluntad perfecta de Dios en nosotros, ¿verdad? Entonces, hermanos, ahora yo les pregunto, ¿somos más conscientes de lo que Dios hace en nosotros? ¿Tenemos más claro cuál es nuestra identidad como hijos? Que todo el tiempo sea lo primero. Como les dije esa vez, cuando viene un problema, lo primero que tiene que saltar en ustedes, ¡hey! Pero yo soy hija de Dios. Esto no me puede pasar a mí. Yo no puedo estar pensando mal. Yo no puedo estar recibiendo cosas negativas en mi vida. No puedo aceptar el problema que sea más grande. Para todo va a haber una solución. Y en eso tengo que enfocarme. De repente no va a ser de manera inmediata muchas veces. Va a tomar su tiempo. Pero tengo que confiar y mirar a ¿quién? A Cristo Jesús en nosotros. La semana pasada vimos en Efesios 1, ¿se acuerdan? Que dice que desde la eternidad, antes de la eternidad, Él que había hecho, ya nos había escogido. ¿Verdad? ¿Para qué? Para que nos adoptara como hijos suyos a través de Cristo Jesús. O sea, ya estaba escrito cómo íbamos a llegar a Él a través de su Hijo. Desde mucho antes de la creación, mucho antes que existiéramos. Así que vimos que no se trataba de que Adán y Eva iban a pecar para que Jesús venga a esta tierra, sino que ya estaba escrito de que Jesús iba a venir a esta tierra para fortalecer ese pacto perfecto que tenía que hacer con su creación, ¿verdad? Incluso no se trata de que papá y mamá nos programaran, sino que Él ya no nos tenía programados, ya no tenía previsto de que íbamos a venir. Por eso que de miles, nosotros fuimos los ganadores, hermanos. De miles nuestra victoria ya fue. Ese fue el primer paso, ¿verdad? Somos victoriosos, porque dentro de miles de espermatozoides, nosotros estamos ahora, hoy en día. ¿Pero por qué? Porque Dios ya nos había predestinado que nosotros íbamos a tener esa primera victoria. La segunda victoria, ¿cuál era? Ser hijos de Dios y llegar a Jesús. Llegar a Dios a través de Cristo Jesús, ¿verdad? ¿Cómo? Recibiéndolos en nuestro corazón, como Señor y Salvador de nuestra vida. Eso, hermanos, es lo que todo el tiempo debe saltar. Cuando yo sé quién soy, ¿qué va a ser lo primero que va a salir? Mi identidad, hija de Dios. Como tal hemos visto, herederos de su palabra, porque somos hijos de Dios. Entonces,
nuestro cuerpo, ¿qué va a hacer ahora que sabemos que tenemos que renovar nuestra manera de pensar? Nuestro cuerpo se va a alinear a su perfecta voluntad. Lo que leímos hace rato, ¿no? En 2 de Corintios 4:16, que decía: por tanto, no desmayemos antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando. O sea, si nuestro hombre exterior se va desgastando, nuestro cuerpo físico, tenemos que dejar que el Espíritu Santo sea manifestado en nuestra mente, en nuestro interior, y poder así caminar conforme a la voluntad de Dios. Ya no va a predominar nuestra alma, ya no va a predominar el estado de mi cuerpo, sino va a predominar que la palabra a través del Espíritu Santo, ¿verdad? Él va a ser más fuerte en nosotros. Es por eso que todo este tiempo vamos a seguir hablando del Espíritu Santo en nosotros. Vamos a seguir hablando de los beneficios que es conocer al Espíritu Santo, de la comunión que tenemos que tener con el Espíritu Santo, de cómo saber si estamos caminando a través del Espíritu Santo. Porque todo se trata en Él. Ya que a través del Espíritu Santo nosotros llegamos a Dios, ¿verdad? Dice: el Espíritu Santo de Dios da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Y entonces, caminar en la perfecta voluntad de la Trinidad de Padre, Hijo y Espíritu Santo, vamos a poder disfrutar de lo que Él tiene para nosotros. O sea, y no se trata, muchas veces yo les decía, ¿no? A veces uno dice: ay, no, pero ese versículo ya lo escuché. Pero no todas las veces que lo escuchamos lo entendimos de la misma manera. No todas las veces recibimos ese mensaje porque de repente estábamos pensando en el problema que teníamos en casa, o de las cosas que hemos dejado en otro lugar, en la casa, o los hijos, porque a veces nos pasa, ¿no? Salimos con una preocupación de la casa y no recibimos bien el mensaje, hermanos. Estamos pensando en lo que está pasando. Pero recordemos que esas cosas le debemos dejar a Dios. No hay carga más grande que Él no pueda lidiar. Por eso dice su palabra que vengan a mí todos los que estén cansados, ¿verdad? Que yo los haré descansar. Ligera es mi carga, mi yugo es fácil. Entonces yo no voy a ser Dios para solucionar los problemas que están pasando. Yo tengo que dejar mis cargas a Él, que Él se va a encargar. En lo natural debo hacer lo que debo hacer. Si mi cuerpo está mal, entonces debo tomar medicamentos que ayuden a mi cuerpo. Pero al final es Dios quien nos va a librar de esa enfermedad. En lo natural yo tengo que seguir haciendo lo que mi cuerpo necesite, ¿no? Si necesito un trabajo, en lo natural tengo que ir y buscar el trabajo, ¿no? Pero ¿cómo? Orándole a papá Dios, gracias porque tú te vas a encargar de que el trabajo hoy salga perfecto, tú te vas a encargar, si me encargo de ventas, de que se venda todo, incluso a un corto tiempo, o que se acabe el trabajo más pronto para que yo pueda disfrutar más tiempo en casa, ¿verdad? A que nos dé las fuerzas que todo el tiempo necesitamos. Pero todo no debemos dejar de hacer en lo natural lo que debemos hacer, pero confiando siempre en el propósito final de Cristo Jesús. ¿Cuál es el propósito de Dios para nosotros? La voluntad de Dios dijimos que es agradable y perfecta. Entonces, en base a eso debemos mirar la situación que tenemos alrededor. En base a Él tenemos que darnos cuenta qué cosa es lo que Él tiene para nosotros realmente. No enfocarnos, buenos días hermanos, no enfocarnos o que el problema no sea más grande de lo que ya tenemos en Él, ¿verdad? Podemos ir a Efesios 2:10 para fortalecer todo lo que estamos viendo. Efesios 2:10, ¿qué dice? Efesios 2:10 dice: porque somos hechura suya. Amén, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para sus malas obras, para sus buenas obras. Entonces hemos sido creados para algo bueno, no para sufrir, no para llorar, no para padecer en este mundo, sino para sus buenas obras
las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas, ¿verdad? Es por eso que estamos viendo que Él dice desde antes de la creación del mundo ya tenía las cosas buenas. Entonces a eso debemos basarnos, a que todo lo bueno siempre va a venir de Dios para nosotros sus hijos, para los que lo tenemos en nuestro corazón, para lo que hemos recibido en nuestra vida y hemos estado dispuestos a ser guiados por su palabra y por Él. Hay mucha gente buena en el mundo, pero no tiene a Dios en su corazón. Hay mucha gente, como dijimos, conoce a Dios, pero no tiene en su vida a Dios. Entonces, a veces también hay hijos de Dios que tienen a Dios en su vida, que lo han reconocido como Señor y Salvador, pero no lo conocen. No lo conocemos porque no nos enfocamos o no nos empapamos de su palabra. Estamos como Job, ¿no? De oídas te conocí, pero cuando nosotros vamos a su palabra, nos damos cuenta de que podemos verlo cara a cara, de que podemos saber quién es Él en nosotros, de que podemos tener esa intimidad con Él y que nos recuerde que somos sus hijos, que nos pertenece todas las cosas buenas que su palabra está escrita, que tenemos incluso poder y autoridad, dice, de poner manos sobre los enfermos, ¿verdad? Y ahí hay un punto que a veces decimos, si Dios dice que pongamos manos sobre los enfermos, ¿por qué a veces nos ponemos a orar? ¿Se han dado cuenta? ¿Se han puesto a pensar, a analizar a veces, no? Oro, sí, en el nombre de Jesús, yo te declaro vida, en abundancia. O sea, a veces, ¿por qué? Porque la persona que va a recibir sanidad necesita ser consciente de quién es Dios en su vida. Porque no todos conocen lo que uno conoce, hermanos, cuando está más en la palabra. Porque Dios dice solamente pon manos sobre los enfermos y ellos sanarán. No dice, ora por el enfermo, que se arrepienta para que sea sanado, ¿no? Que bote todas sus cargas, todas sus molestias. No, dice simplemente pon manos sobre los enfermos y ellos sanarán. Incluso nosotros tenemos la autoridad de declarar la palabra simplemente. Porque cuando esta persona va a recibir la sanidad, no va a ser porque nosotros seamos lo mejor, somos la segunda de Dios, la segunda de Jesús, ¿no? Sino porque estamos siendo obedientes a su palabra. Y sobre todo porque la persona que quiere recibir sanidad está seguro de que va a recibir esa sanidad. Y nosotros simplemente somos mediadores de su palabra. Porque dice que nosotros haremos mayores cosas de las que Él hizo en la tierra. ¿Y qué hizo Él? Sanó enfermos, resucitó muertos, liberó demonios, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros tengamos mayor comunión con el Espíritu Santo, vamos a poder ver todas esas cosas, amados hermanos. Si a veces uno ora, Señor, yo quiero que a través de mí se sanen enfermos, yo quiero liberar demonios. Pero si no estamos preparados espiritualmente, nada de esas cosas van a suceder. Como papás, tenemos la autoridad inmediata en nuestros hijos cuando son menores de edad, porque ellos no son conscientes de lo que tienen en su vida. Pero nosotros sí, ¿verdad? Entonces tenemos la autoridad. Si mi hijo está haciendo berrinches, está con fiebre, está mal, declaramos en el nombre de Jesús que eso cambia, que eso se libera, que eso se va y automáticamente pasa porque Dios nos ha dado la autoridad. Pero hay que ser conscientes de igual manera que esa autoridad está en nosotros, hermanos. Si no somos conscientes, vamos a estar adolidos por las cosas que pasen, ¿verdad? Entonces, cuanto más comunión tenemos con el Espíritu Santo, vamos a poder percibir a personas endemoniadas. El Espíritu Santo te va a decir que hay algo extraño y vas a tener tú la autoridad, no haces hijo, vas a tener tú la autoridad de echar fuera esos demonios. Como a mí una vez me pasó, ¿se acuerdan? Les comenté, ¿no? Me iba en el carro y un jovencito de 16, 17 años se sentó a mi lado y me hablaba cosas raras. Y el Espíritu te hace sentir que es algo extraño, ¿no? Y a veces uno, pues cuando no estás consciente de tu comunión o no estás consciente en ese momento, a veces el enemigo te atormenta tu mente y te hace poner temor.
¿verdad? Pero entonces no, yo justo tenía mi devocional en la cartera, agarré, me puse a leer su palabra y justo me hablaba de lo que yo tengo en Cristo Jesús, entonces empezaba a echar fuera, ¿no? En el nombre de Jesús tú te vas de mi lado. Decía el chico por ratos, ¿no? Y decía, no, Señor, quítalo de mi lado, porque eres tú el que me protege. Vas a hacer, Señor, que este joven se aparte de mi lado, porque de repente no estaba tan preparada para expulsar el demonio, o de repente no era el momento porque estábamos en el bus, ¿no? La gente, qué sé yo, podía pasar miles de cosas. Por eso que Jesús, cuando iba a liberar o sanar, quitaba a la gente que no pensaba como él, para que no se estorbo de ese momento. Entonces yo estaba así declarando, Señor, quítalo de mi lado, porque tú eres mi protector, tú eres mi papá, tú eres el que me cuida. Y al poco rato el joven se fue a sentar a otro lugar, ¿no? ¿Por qué? Porque quiere mi seguridad como hija. Él quiere que yo me sienta bien, porque era un carro vacío. Y el carro vacío justo se viene a sentar a mi lado ese joven. Entonces, ¿qué es? El enemigo sabiendo quién uno porta y te quiere atormentar, te quiere amedrentar, te quiere hacer menos, ¿verdad? Pero cada vez somos más conscientes de ¿qué? De que somos hijos de Dios y tenemos la potestad y la autoridad que Él nos ha dado para que esas cosas no sean más grandes en nosotros. Hermano, yo no sé a cuántos de ustedes les ha pasado que a veces están durmiendo y sienten que el enemigo los ataca en sus sueños, ¿verdad? Los atormenta. ¿Y qué han hecho? Algunos se han asustado, otros han tratado de reprender, otros simplemente se quedaron con esa idea, ¿no? Pero cuando somos más conscientes de quiénes somos, hasta en sueños, hermano, ¿qué cosa? En el nombre de Jesús lo eliminamos y lo echamos fuera. A mí me ha pasado, hermanos. El enemigo se ha metido conmigo hasta en sueños. Y en sueños me ha saltado mi interior. ¿Qué cosa? ¿Qué? Yo, a mí, porque Él quiere, cuando tú estás orando más por una persona, cuando estás orando más por alguien para que sea sano, el enemigo te pone esas cosas, ¿no? Yo estaba así orando por la salud de mi papá y me había traído una prenda de él, para orar por él, ¿verdad? Y que su sanidad sea manifestada. Y mientras que estaba orando, la primera vez sentí cosas raras y la segunda vez volví a orar y dije, no. Tanto así que le digo, hermano, yo me dormí con la prenda sobre mi cuerpo porque estaba orando y me quedé dormida con la prenda. Y en sueños el enemigo quiso que yo rechazara la oración que estaba haciendo. Y uno pues puede hacerlo, ¿no? Porque sientes que te atormentan, que te presionan, que te ahogan. Y la sensación del momento era coger la prenda y botarlo, porque estaba sobre esa prenda el enemigo, ¿no? Pero mi identidad, mi fuerza, mi fortaleza fue más grande. Dije, yo no me voy a derrotar, al contrario. Salió de mí lo más fuerte y me puse a orar y reprender a ese demonio a que se vaya. Y de ahí sentí la liberación de la sanidad o de lo que le estaba atormentando a mi papá. Gracias a Dios, Él tiene al Señor en su corazón, ha recibido, pero le falta un poco más de entendimiento, renovación de la mente. Pero aún así, a los días yo lo llamo, papá, ¿cómo estás? Sí, hija, ya estoy mejor, ya me pasa porque tiene problemas en la columna, está con hernias, pero ya tiene mayor movilidad. Y de hace un mes o 2 meses atrás, incluso tiene mejor movilidad de su cuerpo, ¿no? Porque todo es en base también de ejercicios y de recordar quién es. Y cada semana, papá, tú tienes la vida de Dios en ti, se manifiesta cada vez más. Entonces, hermanos, con esto yo les quiero recordar que es muy importante ser conscientes de quiénes somos en Cristo Jesús, de qué es lo que tenemos, lo maravilloso que tenemos, pero que no solo quede en un conocimiento, sino que vaya más allá, que trascienda en nosotros mismos, y que cada vez que nosotros somos más conscientes de esto, ¿cómo nos vamos a dar cuenta que realmente está trascendiendo en nosotros? Porque es lo primero que va a saltar, es lo primero que va a salir. Así como cuando uno es mamá y viene y se mete con tu hijo, ¿qué haces como mamá? ¿Qué cosa? En una, ¿no? Con mi hijo te quieres meter, sale, ¿no? Nuestra fuerza de mamá, que nadie puede tocar a nuestros hijos.
Entonces, de igual manera tenemos que salir cuando vemos que el enemigo, el problema quiere estar en nuestra vida. ¿Qué cosa? Satanás, ¿tú me quieres venir a hacer daño? ¿Tú quieres irrumpir mi paz en mi matrimonio? ¿Tú quieres malograr mi negocio? ¿Tú quieres malograr mi salud? No, así tiene que salir, con esa fuerza, con esa fuerza que nos ha dado Dios en nosotros, porque todos tenemos la fuerza, hermanos. Todos tenemos esa fuerza de salir lo que está en nosotros, porque nos pertenece. No debemos dejar que el enemigo sea más grande que nosotros. No debemos dejar que un comentario que pueda ser ofensivo sea más grande de lo que yo sé quién soy. No podemos dejar que eso sea más grande. Porque les recuerdo, hermanos, su palabra dice que mayor somos nosotros que lo que está en el mundo. Mayor soy yo en Cristo Jesús de lo que a mi costado pueda estar pasando. Mayor soy yo, hermanos. Por eso que cuando ocurrió el tema del incendio acá, la paz y la seguridad que estaba en nosotros no nos pudo amedrentar. Sí, es penoso que se haya quemado, que se haya destruido todo lo que tenemos. Pero había algo interior en nosotros que sabemos cuál es la voluntad final de Cristo Jesús. No hemos sido derrotados ni lo dejamos derrotar por eso. Hemos continuado con lo que Él tiene para nosotros. Y estamos ahora acá, poco a poco. Porque si nosotros hemos podido avanzar o ser felices en la escasez, así como en la abundancia, nada nos va a detener, hermanos. Nada nos va a detener. Si somos fieles en lo poco, en lo mucho nos pondrá, ¿verdad? Entonces, no debemos guiarnos o no debemos dejar que sea más fuerte lo que nuestros ojos ven. Porque si no, entonces, ¿dónde está nuestra fe? La fe es la convicción de las cosas que no se ven, ¿verdad? Pero que nuestro espíritu sabe y siente. Entonces no me muevo por lo que veo, sino por lo que yo sé que tengo dentro. Y su palabra dice que la voluntad de Dios es agradable y perfecta. Entonces no me voy a dejar mover por lo que mis ojos naturales ven, sino que tengo que avanzar en su voluntad, que es disfrutar, reinar en esta tierra. Reinar ahora y disfrutar ahora. Porque cuando estemos en el cielo, obviamente que vamos a disfrutar. Pero ya no va a ser el disfrute, o sea, va a ser el disfrute más grande, pero también lo podemos hacer acá. Y cada uno es consciente y cada uno es consecuente de sus actos. Si yo más confío en Dios, ¿cuáles van a ser los resultados? Más grandes, más maravillosos. Pero si yo no estoy confiando en Dios, entonces voy a demorar en ver lo que Él ya tiene para nosotros, ¿verdad? Entonces, amados hermanos, ahora cuando escuchemos y cuando digan por ahí, ¿quién vive? ¿Qué vamos a decir, amados hermanos? Con toda fuerza y voluntad podemos decir que Cristo vive en nosotros, porque Él nos ha transformado, porque Él nos ha cambiado y nos hace más conscientes de lo que somos. Con júbilo podemos disfrutar. Como les decía, si decimos en un partido de fútbol, gritamos ¡gol! Con toda emoción, ¿por qué no gritar acá, papá Dios, gracias? Te amo por lo que tienes para mi vida. ¿Por qué no decir gloria a Dios por lo que tú me estás dando? Y disfrutar. Porque si no, no estamos siendo conscientes de lo que Él hace en nosotros, ¿verdad? Disfrutar acá, disfrutar afuera, celebrar de lo que Él ya tiene en nuestra vida. Amén, hermanos. Entonces, nuevamente les pregunto, ¿hemos crecido en Cristo Jesús? ¿Vemos ahora un enfoque distinto? ¿Y podemos disfrutar mucho más de Él? ¿Verdad que sí? Gloria a Dios, porque cada vez su palabra no cambia su palabra, sino que se hace más entendible, porque estamos con un espíritu más dispuesto a que nos dé y a recibir lo que tenemos al frente, ¿verdad? No se trata de quién está, se trata de cómo yo recibo el mensaje, de cómo yo quiero recibir el mensaje de Dios para mi vida.
Entonces, así de igual manera, hermanos, tengan cuidado de todo mensaje que llega a su vida. A veces uno se expresa de una manera y yo digo, no quiero que la silla esté ahí. Y quien arregló la silla, no quiere, no, está mal lo que estoy haciendo. Pero no se trata de recibir el mensaje, se trata de ver, bueno, no quiere que la silla esté y bueno, se cambia. No tiene por qué afectarme esa información que estoy recibiendo. Nada me tiene que cambiar cuando yo sé que las cosas que estoy haciendo son en base a la voluntad de Dios. Nada me tiene que mover cuando yo sé cuál es su palabra para mi vida. No, pues es que estás mal y ya te enfermaste del pie, ahora ya seguro que te van a amputar, te va a gangrena. No, nada de esas cosas tiene que cambiar lo que yo sé, que la sanidad me pertenece, que no puede ser más grande la enfermedad en mi vida de lo que Él ya ha hecho por mí, ¿verdad? Entonces, depende de nosotros, amados hermanos, cómo recibimos la información. Y la información siempre tiene que estar sujeta a la palabra de Dios. Si no es en base a la palabra de Dios, hermanos, entonces es el enemigo quien quiere atormentar tu vida. La palabra de Dios siempre va a ser agradable y perfecta para nosotros, sus hijos. Incluso lo hemos visto desde la eternidad, ¿verdad? Desde antes de la creación del mundo. Entonces, Dios sería un Dios mentiroso si es que vemos algo diferente. No nos dejemos engañar por el enemigo. Sabemos quiénes somos, lo que tenemos. Y por eso, amados hermanos, yo les animo a meditar y leer en estos pequeños libros donde nos habla tiene un versículo y nos dice lo que tenemos que tener en cuenta nosotros. Conociendo quién soy en Cristo. ¿Cuántos tienen este librito, hermanos? Y si no lo tienen, hoy día se lo pueden llevar y compartir. Nos habla de que soy el amado de Dios, que soy hijo de Dios, que soy salvo por su gracia, que soy justificado en Él, que soy nueva criatura. Más claro, para ser conscientes de lo que Dios es en nuestra vida. Y no se trata que porque ya lo leí una vez, lo voy a dejar de lado, sino que todo el tiempo debo renovar y recordar lo que Dios tiene para mi vida. Amén, amados hermanos.